Y aquí nos damos cuenta que Eliseo ya estaba suficiente maduro cuando cayó el tiempo del manto. Vamos a hablar de las características de Eliseo. Hay dos características de Eliseo que lo hizo elegido por Dios. Número uno, aquí te va. Partiendo de ahí, halló. Esa palabra hallar es que lo encontraron, porque vas a ser encontrado, hermanos, tarde o temprano. La verdad va a salir a la luz. Todos tus hechos en la oscuridad van a salir a la luz, tarde o temprano. No te puedes esconder de la verdad. La verdad siempre. Es mejor no hacer las cosas mal, porque tarde o temprano todo el mundo, toda la iglesia se va a dar cuenta. El único que va a pensar que no saben ellos vas a ser tú. Vas a vivir en la mentira. Es mejor no ser nada en las tinieblas. Es mejor ser todo en la luz, a lo abierto. Como dijo Pablo, mi vida es como un libro abierto y todo lo pueden leer. Ya sabes mi historia. Eliseo fue encontrado trabajando, ocupado en la obra. Es la primera característica de Eliseo cuando vino Elías sobre él para entregar el manto, fue encontrado trabajando. Nosotros no tenemos tiempo para el chisme, no tenemos tiempo para estar en el mundo, no tenemos tiempo para estar en las fiestas del mundo. Tenemos nomás trabajo para cuidar la familia, proveer por la familia y trabajar en el ministerio. Esa es la orden. Tienes que poner tu familia primero. Tu familia, tu esposa, tus hijos vienen primero hasta que tus hijos crecen, se van de la casa, pues ya ellos ya no son tu responsabilidad. Y si tú hiciste tu trabajo como ministro de la palabra de Dios, tus hijos ahora te miran a ti como un hermano grande, ¿ok? Que si tú puedes trabajar por tu mismo cuenta, y ya no estás anciano, que ellos se tienen que cuidar, porque ahorita hablamos de eso también. Entonces tú hiciste tu trabajo como ministro de la palabra de Dios, entonces tú pontaste la dirección a Jesús y decir, ese es tu Padre, y tú tienes que vivir para Él en todo lo que tú haces. Y cuando tú miras eso, has hecho tu trabajo como Padre. Entonces, ocúpate en el trabajo y en la obra. Y él fue encontrado trabajando. Mateo 26, 17 dice, Jesús recompensa el trabajo. Él recompensa el que trabaja. Él recompensa el que trabaja. Amén. Están aquí. La característica número 2. Partiendo de ahí, fue encontrado con que el arado. Eliseo dominaba y era experto con su arado. Cada uno de nosotros vamos a tener un arado. Característica número 1 era que él estaba ocupado en el trabajo de la obra. Él estaba enfocado, no estaba distraído. Su mente estaba enfocado en las cosas del Señor. Su mente estaba enfocado en el terreno que él tenía, que Dios le entregó. Más probable que era una herencia de su padre, y él estaba trabajando en el medio de ese terreno. Una cosa que tienes que entender, que también estaba trabajando el terreno con el arado y estaban en el medio de una sequía. Eso es decir, que no había lluvia. Entonces, es absurdo pensar de arar tus tierras cuando no hay lluvia, porque no va a crecer la planta. Mucha gente, yo soy de rancho, mucha gente cuando estamos en una sequía, el arado se queda en el garage, se queda en la bodega, no lo usas. Él estaba trabajando, ocupado en la obra, en el medio de una sequía. Dios demanda de ti que tú trabajas en el medio de la calor y en el medio de la sequía, con el arado que Él te entregó. Tienes que dominar ese arado y tienes que ser experto con él. Amén. Principios del arado. Vamos a hablar del arado. Principios del arado. Déjame sentarme bien aquí. Espiritualmente hablando, el arado es cuando tu obediencia y tu conocimiento de la palabra se juntan, vienen juntos. Y no tiene que ser mucha palabra, Señor, porque mucha palabra, decir que tienes que aplicar mucha palabra a tu vida. La poca palabra que conoces, porque recuérdate, más palabras sabes, más condenación viene a tu vida, porque ya sabes lo que es lo correcto y lo que no es lo correcto. Y no te dando excusas para no leer la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que crecer. Pero es mejor leer,
aplicar, crecer. Leer, aplicar, crecer. Así vas dominando la palabra de Dios, o más bien que la palabra de Dios te domina a ti. So, cuando tu obediencia del conocimiento de la palabra de Dios se juntan así, juntos, construyes un arado. Porque recuerde que la palabra de Dios es el mejor arado en nuestras vidas. La palabra de Dios limpia tus campos. La palabra de Dios es la ley y la ley mata. ¿Y qué es lo que hace un arado? Un arado es para matar la hierba, es para limpiar los campos. Y esto forma en ti, aquí lo puse, y esto forma en ti el carácter de Dios. La obediencia a la palabra de Dios forma el arado que limpia los campos tuyos. El arado, igualmente como la cruz, es para romper, quebrar y para limpiar los campos, para limpiar tus campos. Para eso es el arado y también la palabra de Dios. Dijo Jesús: mis palabras te han limpiado. Es lo que le dijo a sus discípulos. Y la palabra de Dios cambia, transforma tu mente. Alumnos nuevos, discípulos y también pastores que ya tienen mucho tiempo de pastorear. Nunca alejas la palabra de Dios de tu boca. ¿Qué es lo que le dijo a Josué? Dijo que nunca se aparte de ti este libro de la ley, pero medita en él día y noche. Amén. Están aquí. La palabra de Dios limpia rompe, quiebra y limpia los campos. Es como la cruz. Un buen ejemplo ahí es, ¿qué es lo que tiene madera? Tiene mecate y tiene metal. Pues el arado tiene madera. El arado también tiene metal. El arado también tiene, ¿qué? Lo que viene siendo mecate. Y también la cruz del Calvario tiene lo mismo. La cruz del Calvario es madera, son lo que viene siendo los clavos, que es metal y mecate. Amén. El arado es para causar oxígeno en las tierras. Cuando tú metes el arado en tus campos, hablando físicamente, lo que hace, estás creando el oxígeno que necesita la tierra para que se pueda dar la planta, para que se pueda dar la planta. Cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, das oxígeno que viene siendo el Espíritu Santo puede operar en ti, porque cuando tú tienes palabra, eres obediente a la palabra, eres un buen templo para que el Espíritu Santo pueda crecer en ti. O más bien lo dije reversado, para que tú puedas crecer en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no crece. El Espíritu Santo no crece. Tú creces en el Espíritu Santo. El arado es para romper raíz de cizaña, porque muchos de nosotros tenemos esa cizaña en nosotros. Viene de nuestros padres y nuestros abuelos y son maldiciones y ataduras. Venimos bien cargados del Señor, hermanos. Y lo que viene siendo la palabra de Dios y tu obediencia rompe raíz de cizaña en ti y produce campos fértiles. Y es lo que quiere el Señor, porque recuérdate que la semilla de Dios es la palabra de Dios. Esa es la semilla de Dios. Es la semilla. Es la única semilla que verdaderamente vale algo. Escúchame bien, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues vamos a leer lo que viene siendo la palabra del sembrador, cae en 4 diferentes pisos. El número 1 es ahí en el camino, vienen las aves, se comieron esos son los demonios, se comieron la semilla. El número 2 viene siendo los pedregales, que viene siendo que ahoga la palabra, y entonces los espinos, y ya sabes que lo último es ¿qué? Lo último es buena tierra. Para que tú eres buena tierra, para que cuando tú escuches la palabra de Dios y entiendes la palabra de Dios, y para que pueda fruto en ti el 30, 60 y el 100%, tienes que ser experto con tu arado. Y para ser experto con tu arado, espiritualmente hablando, tienes que tú ser bien obediente a lo que tú lees en la palabra, aplicarlo a tu palabra, limpiar los campos. Así se